bienvenidos a su programa Alerta Cristiano, un espacio educativo en donde tocamos temas de interés y de actualidad con impacto en la comunidad cristiana. Les está hablando Claribel Maldonado, portavoz de Mujeres por Puerto Rico, en sustitución del licenciado Eduardo García Resach, quien se ha tomado un espacio libre, y le enviamos aquí un caluroso saludo, y a su esposa María Esther. Le agradecemos a Dios la oportunidad de El Corazón Abierto de la cadena CTNI Internacional. Este programa se transmite por antena desde San Juan, Puerto Rico, 20.1, el canal 48.1 Quebradillas, 32.1 Choice Cable del área sur de Puerto Rico, y bajando la aplicación por internet en ctni.org. Lo puede ver en sus implementos electrónicos, en su celular, y estamos aquí en un espacio abierto para servirles. Estamos los viernes a las 7 de la noche, los miércoles a las 9 y los sábados también. Así es que compártalo con sus vecinos, con sus hermanos de la iglesia, con su comunidad. Esto es un espacio donde hablamos los retos y los desafíos que tenemos en el mundo de hoy y cómo dar una respuesta cristiana. El tema de hoy es la educación cristiana que responde a los retos que tenemos hoy en día. Y es un tema muy interesante, muy profundo, pero que vamos a tratar, ¿verdad?, en la alimentación que tenemos en televisión, darle unos rudimentos de cómo reflexionar sobre el tema, pero no quedarnos en la reflexión, sino en hacer unos ajustes desde el hogar, la iglesia, para ver cómo respondemos con certeza, con eficiencia, certeramente, ¿verdad?, en la sociedad de hoy. Y como es costumbre del licenciado García Resach, aquí nosotras también, a comenzar con un mensaje de la palabra de Dios, que se encuentra en Efesios 4, 9 al 15. Y lo hemos parafraseado, la Nueva Versión Internacional, y dice así, Efesios 4, del 9 al 15, el mensaje que ahí se contiene. Conforme a la medida del don de Cristo, Él dio dones a los hombres. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para ayudar a capacitar al pueblo de Dios para el servicio, para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a pensar, ser y hacer conforme a Cristo, para que no seamos como niños, fáciles de engañar, de cualquier viento de doctrina, para que sigamos en verdad, amor y crezcamos a ser como Cristo. Tremenda encomienda, ¿verdad? Tremenda enseñanza, una doctrina, una educación cristiana que responda a los retos de hoy. Tiene que basarse, ¿verdad?, en uno de tantos mensajes inspiradores que dan forma a lo que significa la educación cristiana. Y para eso tenemos dos invitadas, amigas, hermanas del corazón, mujeres que el Señor le ha permitido prepararse en áreas importantes, que nos van a ilustrar, nos van a ayudar a reflexionar, vamos a conversar. Y también vamos a trazarnos un plan de acción, así es que estamos en esa encomienda. Las voy a introducir, pero tiene tiempo todavía de llamar a la vecina, al hermano, al pastor, a que nos sintonice en Alerta Cristiano. Tenemos con nosotros hoy a la doctora Sonia Maldonado de Martínez. Y ella es especialista en educación cristiana y currículos de educación cristiana. Bienvenida, Sonia. Gracias, Claribel. Gracias por invitarme al programa. Y gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Y también tenemos a la doctora Niurka Olmos. Y la doctora es psicóloga pediátrica, especialista en niños. Y también es educadora.
Bienvenida, doctora Olmos. Muchas gracias, gracias por la invitación y esperamos serles de bendición en esta tarde. Y antes de empezar en caliente la sustancia del tema que tenemos, que nada más y nada menos, educación cristiana que responda a los retos de hoy, tenemos una invitación muy especial, una invitación a un evento educativo gratuito que donde los ministerios Alerta Cristiano y Mujeres por Puerto Rico nos hemos unido. Sabemos, ¿verdad? Discutimos en la edición pasada que hay muchos retos en el área de la educación pública y también privada. Hay enseñanzas peligrosas y en específico la ideología del género y unos pactos por la educación que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha puesto como un caballo de Troya para entrar y condicionar a los menores en unas ideas que tienen consecuencias muy graves para su salud y desarrollo emocional, físico y espiritual. Así es que estas damas forman parte de ese esfuerzo en este evento educativo que hemos titulado La mano que mece la cuna, la batalla por nuestros hijos. Ahí queremos darles herramientas, cosas concretas que usted puede hacer para ir preparando a su hijo en los diferentes rangos de edad de su desarrollo, a hablarle de los temas como son correctamente, primero su identidad en Dios y luego su identidad como niño que va a ser hombre, niña que va a ser mujer, qué es el desarrollo saludable y unos primeros auxilios a los padres de cómo llevarlos y qué decirles. Y eso va a estar a cargo de la consejera profesional Elian Martínez. Y a partir de eso vamos a tener una segunda hora. Y esa segunda hora va a ser un panel interdisciplinario que va a contar con el licenciado Eduardo García Resach, moderador de este espacio, en el impacto legal y las acciones sociales dentro de ese ley y orden para responder a estos desafíos. Y también va a estar la doctora Sonia Maldonado de Martínez con todo lo que implica educación cristiana, las dudas que ustedes tengan ahí, y también vamos a contar con la doctora Olmos para todas las dudas que ustedes tienen en el desarrollo psicológico, emocional de los menores. Ese panel interdisciplinario va a ser 50 minutos abiertos a que usted lleve todas sus dudas a nuestros hermanos especialistas en esas áreas para que usted se equipe, se empodere para preparar a su hijo desde el hogar, desde la iglesia y podamos hacerle frente para que los propios chicos rechacen las enseñanzas peligrosas. 27 de agosto, sábado 27 de agosto de 2016, 9 de la mañana a 12 del mediodía. Iglesia Catacumba, número 9 de Calley, pastoreada por el pastor, valga la redundancia, Nando Steidel y su esposa Jessica. Sábado 27 de agosto, la mano que mece la cuna, la batalla por nuestros hijos, evento educativo gratuito, un junte de Alerta Cristiano y Mujeres por Puerto Rico, sábado 27 de agosto. Por favor, es gratuito, pero regístrese para nosotros tener una idea, ¿verdad? Y poder servirle como usted se merece. Puede escribir diciéndome quiero registrar, voy a asistir a mujeresporpuertorico@gmail.com, mujeresporpuertorico@gmail.com y por mensaje de texto al 787-406-5263. Por favor, los esperamos. mujeresporpuertorico@gmail.com. Dice, nos vamos a inscribir en el evento educativo La mano que mece la cuna, la batalla por nuestros hijos, 27 de agosto, 9 de la mañana, Iglesia Catacumba de Calley. Y aquí hay parte del equipo, el panel interdisciplinario. Un placer. No se retire, le voy a dar tiempo para que busque un cafecito, llame al pastor, llame a su hermana, llame a su mamá, llame a los jóvenes, no discriminamos aquí ni por ningún lugar. Así es que
Estamos a su servicio, los esperamos en el próximo segmento. Educación cristiana que responde a los retos de hoy. La iglesia trabajando por tu comunidad. La pastora Wanda Rolón y un grupo de hermanos estuvieron visitando Israel, donde fueron bautizados en el río Jordán, renovaron votos y visitaron muchos de los lugares por donde Jesús caminó, orando y reclamando la paz para el mundo. La iglesia haciendo la diferencia. Bienvenidos nuevamente a su programa Alerta Cristiana. Hoy con el tema la educación cristiana que responde a los retos de hoy, con nuestras distinguidas invitadas, la doctora Sonia Maldonado de Martínez, especialista en currículos de educación cristiana, y la doctora Olmos, psicóloga pediátrica. Amigas, sabemos, ¿verdad?, que esto es un tema que a ustedes les coge seminarios y seminarios y seminarios, pero vamos a ¿verdad?, con esta agenda ambiciosa, tratar de darle unos rudimentos, ¿verdad?, comenzar la reflexión, pero no quedarnos reflexionando en el tema de que tenemos que hacer ajustes en la educación cristiana porque hay unos desafíos y unos retos corriendo. Pero vamos a empezar, que lo primero es lo primero. ¿Cómo definen educación cristiana? ¿Quién empieza? Es que educación cristiana es un asunto muy profundo. Educación cristiana tiene que ver no con simplemente una escuela dominical. Educación cristiana viene primero desde el hogar, porque es un proyecto en el que premeditadamente trabajamos con nuestros niños desde el momento de su nacimiento en enseñarle el área espiritual como tiene que ser, su área social, su área biológica, pero todo conectado, ¿no? Nosotros no somos entes que funcionamos uno por el área intelectual, otro por el área emocional, otro por el área espiritual. Eso es algo integrado. Entonces, educación cristiana es el proyecto de vida de cada ser humano, cada cristiano, que empieza desde el momento de la gestación hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Estamos aprendiendo a vivir una vida como la de Cristo, con sus valores, con la profundidad que requiere eso, con el arrepentimiento que requiere, porque requiere encontrarte con Cristo, requiere tener una experiencia de conversión con Cristo. Y es el aprender día a día de nuestro hermano, del que está al lado, del que está arriba, del que barre la iglesia, porque la educación cristiana también tiene que ver con lo social. Y la sociedad, pues, es lo que nos rodea. Y es aprender a vivir, no solo ser cristiano en la iglesia, sino ser cristiano con mi familia y con mi entorno. Sí, lo que has dicho es poderoso y has tenido un talento para condensar en minutos. En minutos, algo tan poderoso como que no sé si por una o dos generaciones, en nuestro pueblo de Dios, en nuestro pueblo cristiano, los padres han comprado la idea de que la educación cristiana es en la iglesia. Y delego al pastor y delego allí a los maestros, y no estoy diciendo todos, no quiero, ¿verdad?, ser absolutista en eso, ni generalizar. Pero hay un sector, ¿verdad?, de padres que han pensado, lo dejo en la escuela bíblica, allí ya le enseñaron, y yo estoy acá en la lucha por la supervivencia, en mi ansiedad, en mi afán de llevar el arroz y la habichuela a la mesa, pero hay algo más. Yo quisiera añadir a eso, porque esa pregunta tenemos que responderla. ¿A quién se le delegó la tarea? Y Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadles en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, es interesante que nosotros entendamos qué quieren decir esas palabras, criadles y disciplina, desde el original. ¿Qué quiere decir en el original? En el idioma original. Y en el original que se escribió en griego, ¿no? El Nuevo Testamento se escribió en griego y abre una ventana, abre un panorama cuando entendemos qué quiere decir esas dos palabras. Que tenemos que enfatizar que está dirigida a los padres. Dice, vosotros padres,
criadles en disciplina. Está en Efesios 6:4. Criadle lo que quiere decir es nutrir hasta la madurez. Y fíjense que en español pierde un poquito el sentido. Entonces, en el original dice nutrir hasta la madurez y enfoca todo lo que hace un padre para llevar a sus hijos hasta la madurez. Pero ¿hasta la madurez de qué? O sea, la madurez en todos los sentidos, integralmente, como decía la doctora Niurka, de manera integral como ciudadanos. Y bueno, ciudadanos de aquí del cielo, porque somos ciudadanos del cielo viviendo aquí en esta sociedad. Entonces, nutrirlos hasta la madurez, la disciplina y la instrucción debe ser con mucho amor. Entonces, la otra palabra, eso es criar, lo que quiere decir nutrir hasta la madurez. Pues disciplina, ¿qué quiere decir? Literalmente quiere decir formación. Y entonces vuelve otra vez y como que pierde la fuerza del original. Sí, porque, o sea, el Señor creó esa vida, inscribió en su conciencia su código y inscribió en su DNA todo lo demás. Pero nos toca a los que hemos cooperado con Dios en traer en esa vida al mundo a formar la conciencia que Dios creó. Eso es lo que quiere decir entonces ese texto. Formación. Y conciencias se pueden formar bien formadas o mal formadas. Y entonces esta palabra también cuando se escucha del original, disciplina, paideia, también indica las acciones de un padre o una madre o el adulto que está a cargo del menor, ¿no? Para dar a ese menor las habilidades, para darle las destrezas y para formar el carácter. O sea que cuando hablamos de educación cristiana, estamos hablando de algo holístico, algo integral, ¿no? Estamos viendo al niño que no solamente le tenemos que proveer la comida, el techo, es mucho más, es formarle por dentro, ese ser por dentro, el niño que está dentro de él. Y nosotros creemos que tiene un espíritu, que tiene un alma, que tiene un cuerpo y que es una persona desde la concepción es una persona completa. Así que tenemos que proponernos una definición de educación cristiana que logre guiarnos de manera consciente, porque la educación cristiana tiene que ser intencional. Intencional es que yo digo, tengo que separar un tiempo, tengo que hacer unas cosas conmigo mismo primero. Y tiene que ser intencional, o sea, esa palabra me gustaría enfatizarlo, o sea, que estemos conscientes de que tenemos que educarles y darles educación cristiana. Tiene que ser sistemática y tiene que ser continua. Porque los niños, especialmente los preescolares, aprenden con la repetición. Así que tiene que ser continua. Y lo que yo enseño la semana pasada, tengo que seguirlo enseñando. Y no solamente, y la doctora Niurka podrá ayudarme con esto, pero está comprobado que los niños aprenden con el modelaje. Claribel, aprenden con el modelaje. O sea, sí, la familia es el primer modelo. Hay un dicho que dice, no me digas lo que quieres que haga, hazlo y yo te sigo, ¿no? Entonces ellos van a aprender. Y cuando hablamos de intencional también es qué les voy a enseñar y el propósito con el que les voy a enseñar lo que les voy a enseñar. No es para que su cabecita se llene de información, es para que lo que le enseño sea práctico en su vida, lo pueda usar en su vida, lo pueda usar para su crecimiento personal y espiritual, pero también para defender a aquello en el que cree. Mire, señores, en arroz de habichuela, no nos podemos partir en cantitos. Somos integrales. No podemos decir, espíritu, espérate aquí un momentito. Cuerpito, vete para este otro lado. Mente, vuela por el espacio. No, Dios nos creó y de hecho, si nos vamos más profundo en lo que significa en la teología, Dios mismo que se encarna, ¿verdad? En un fantasma, no. Eso querían hacer creer los agnósticos, ¿no? Y los demás, que era un solo espíritu y nada más. No, tenemos que ubicarnos.
Entonces, este concepto de educación cristiana ya quedó claro que empieza en el hogar. Empieza en el hogar. Hay una cosa, Claribel, que nosotros tenemos que entender entonces también el fin de la educación cristiana. ¿Cuál es? Lo que se quiere lograr. Lo que se quiere lograr, el fin. Y yo, desde que comencé trabajando en educación cristiana, me preguntaba, pero es que, ¿por qué enseñamos la Biblia? ¿Por qué tenemos que enseñar a Dios? Y siempre las respuestas que a veces descubrimos son lo que está en el proceso, pero no el fin. Claro, para obedecer a Dios, para ser mejores ciudadanos, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es el fin? Y me encantó encontrarlo en la Biblia, el fin, Claribel. Me encantó. Lo encontró en la Biblia. Lo encontré en la El Biblia. que se piensa que eso no está en la Biblia. Sí, lo encontré en la Biblia. Bueno, hay muchos versos, pero me gusta traer el de Galatas 4:19, que dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces ese es el fin. Cuando yo pienso en una persona que estoy tratando de formarla, ¿cuál es mi fin? Que tenga valores, ¿no? O sea, el resultado va a ser que tiene valores bíblicos y va a tener cambios en su conducta, en sus habilidades, en su ser interior, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo quiero lograr con esa persona? Pues yo quiero formar a Cristo. Yo quiero formar a Cristo en él o en ella. Ese es el fin y tengo que concentrarme. Entonces todas las cosas que pasen entre la decisión y el fin, todas esas cosas que pasen entre la decisión y el fin, va a ser el proceso, porque la educación cristiana es un proceso, va a ser el proceso que me va a llevar a ese fin, porque no terminamos nunca de ser formados. Yo todavía. Toda la vida estamos en construcción. Toda la vida estamos en construcción. A veces yo digo, yo al principio cuando descubrí esto dije, pero si yo no he sido terminada de formar todavía. Y el Señor me dijo, mira, sí, tú estás siendo formada y tienes que formar a otros. Hay voces equivocadas que llegan por aquí y dicen, no, pero a ti te falta esto. Y un afán como por la perfección. Y tienes que ubicarte porque tú dices, es que perfecto es Dios. Y entonces entramos en el asunto de que fíjate que el concepto de hoy, una educación que cristiana, tiene nombre y apellido, Cristo. O sea que estamos trabajando, doctora Olmos, un proceso de identidad. Y la primera identidad, soy un hijo de Dios o soy creado por Dios y me quiero convertir en un hijo de Dios. Y cómo los padres empezamos a hacer eso. Pues tomando conciencia de que la formación de la identidad no comienza en la adolescencia. Por ahí vamos diciendo que están en un proceso de identidad cuando llegas a la preadolescencia. No. Esa es la culminación. Tu proceso de identidad comienza entre el primer mes de nacido y 12 meses en adelante hasta que llegues al proceso de la adolescencia. Pues por lo tanto, en ese preciso momento los padres tienen que ser conscientes de que la formación de esa identidad va a permitirles a ellos, porque es una oportunidad de formar a esa criatura que Dios les ha regalado para formar, ¿no? Para, como dice la doctora, formar a Cristo en ellos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar esa área? Es el reto. Porque claro, todos en alguna manera hemos tenido acceso a la Biblia y sabemos que tenemos una responsabilidad. Tal vez en lo que no estamos muy conscientes es cómo yo voy a formar esa identidad. Y de eso se trata el evento educativo del 27 de agosto de 2016 en la iglesia Catacumba de Calley a las 9 de la mañana, que vamos a separar con estas damas y con el licenciado García Resach 50 minutos para que usted lleve sus preguntas y allí le vamos a dar, ¿verdad?, una dirección que cumple con su necesidad de cómo se hace ese proceso, ¿verdad? Parte de eso. No le podemos dar todo allí, pero yo decía en el otro segmento de introducción que no nos podemos seguir quedando en la reflexión. Ya hay unos desafíos, unos ataques a nuestra fe y a nuestro proceso, nuestros principios para formar a Cristo en nuestra familia, en nuestros chiquitos y nuestra familia, que si seguimos reflexionando,
nos siguen comiendo los dulces, como decimos acá en Puerto Rico, los amigos de Latinoamérica. Entonces, vamos a regresar en el próximo segmento. Ya ocupamos el área del hogar. Nos vamos a mover entonces al área de la iglesia, al área del maestro de educación cristiana, y vamos a reflexionar y discutir, pero nuestro objetivo es que de aquí al último segmento podamos accionar. Así es que educación cristiana que responda a los retos de hoy es nuestro tema. No se retire, volvemos en Alerta Cristiana. La iglesia trabajando por tu comunidad. El Ministerio de los Redimidos salen en sus motoras en grupo por toda la isla, visitando plazas, centros comerciales y todo lugar llevando tratados y ministrando la palabra de Dios. La iglesia haciendo la diferencia. Que responde a los retos que estamos viviendo en este siglo. Y aquí con nuestras distinguidas invitadas, la doctora Sonia Maldonado de Martínez, la doctora Niurka Olmos. Ya discutimos en el pasado segmento que los llamados a educar cristianamente es los padres en el hogar. Esa es la primera esfera de educación cristiana. Ahora vamos para la próxima, que es la esfera de la iglesia, la congregación, ya como institución. Y estamos constantemente, ¿verdad?, preparando maestros de educación cristiana, reclutando, capacitando, y es un ciclo, ¿verdad?, de nuestras vidas de iglesia. ¿Qué características, ¿verdad?, sin ser absolutista o pensar que esta persona puede ser maestro de educación cristiana porque en su vida secular es maestro y eso fue lo que estudió en la universidad? Y en nuestra, ¿verdad?, forma de verlo, no necesariamente un maestro de educación cristiana tiene que ser un maestro en el área secular. Pero siempre hay un orden bíblico para las cosas y un mensaje que el Señor nos da para evaluar cuál debe ser el carácter de un maestro. Jesús es el, ¿verdad?, de ahí maestro el punto por excelencia. De partida. Pero para hacerle fácil, nuestra audiencia, ¿verdad?, mucha pastoral, mucho liderato que nos ve y nos sigue, muchos papás que observan, ¿verdad?, unas dinámicas y participan del proceso también en la iglesia. ¿Qué características debe tener un maestro de educación cristiana en este tiempo? En este tiempo. Tendríamos que pensar un poquito en el modelaje que nos dio Jesucristo, porque como tú dijiste, Jesús pues es nuestro modelo por excelencia y tendríamos que pensar en Él. Y yo veo en Jesucristo que el trato que dio fue personal a sus discípulos. Primero escogió un grupo pequeño, reducido, que estuviera cercano a Él. Le ofreció un trato personal a ese grupo, muy personal. Y estuvo mucho tiempo, estuvo 3 años ahí cerquita, durmió con ellos, caminó con ellos, comió con ellos, y todas las cosas que Jesús les iba a enseñar, estaba con ellos. Así que, ¿cuál es la característica de un maestro hoy día de educación cristiana, un maestro de educación cristiana? Pues mira, tienes que estar cerca, accesible de tus discípulos. Hoy día eso es, a veces, especialmente en las capitales, es un poquito difícil, pero tendríamos... del día a día las obligaciones que todos tenemos, ¿no? Familiares primeramente. Tendríamos que desarrollar estrategias para ver cómo nosotros pudiéramos lograr eso, aún en el nivel preescolar, o sea, aún en el nivel escolar. A veces pensamos en esto, en el modelaje de Jesús, con adultos nada más. Y tenemos que ver cómo nosotros podemos estar accesibles
el maestro de educación cristiana a su discípulo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora mismo nosotros en nuestra iglesia estamos tratando de ver cómo estamos accesibles al problema este que hay del divorcio, que a veces hoy están aquí y el domingo pasado, el domingo que viene no sabemos en dónde por están. las visitas parentales que a veces están con o papá o mamá por fines de semana. Ese es un desafío que tiene la iglesia ahora también y los maestros de educación cristiana. Pero por favor piénsense en el modelo de Jesús. Miren cómo él manejó la educación cristiana con sus discípulos. Sí, porque él no trató igual a Pedro que a Juan. Y fue muy personal. No trató igual a Andrés y a Jacobo. Uh-huh. O sea, cada discípulo tiene una vivencia única y especial de Jesús y así quedó plasmado en la palabra. Me encanta, Claribel, como lo has dicho. Y no Sí. trató igual a María de Magdala Ajá. que a María de Betania, Uh-huh. ni a Marta. Y a cada uno le habló de una forma, hasta de una forma diferente. Fue increíble, las estrategias que Jesús usó fueron muy variadas. Y yo diría, trayéndolo acá, tratando de hacer hermenéutica, ¿no? Nosotros tendríamos que estar conscientes de los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, cómo aprenden. Cada uno de nosotros aprende de diferente manera. Tendríamos que estar conscientes de la inteligencia que tiene nuestro discípulo. Y de hecho, eso es una de las cosas que cuando leemos Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, olvidamos, casi siempre cuando leemos su camino, pensamos en la interpretación que es el camino de Dios. Pero su camino también quiere decir que se le enseñe de acuerdo a su capacidad, que se le enseñe de acuerdo a su tendencia o su interés. Entonces, el maestro tiene que estar consciente de eso. Sí, porque hay unos niños que les encanta bailar. Ajá. Son muy musicales. Pero hay niños que son más, yo veo estos bloquecitos. Más de tecnológicos. Hay otros con la tecnología hoy en día, que hay que integrarla. Y entonces tenemos que estar conscientes de que Jesucristo fue personal, Jesucristo usó el modelaje, Jesucristo fue accesible y Jesucristo se ganó la plataforma y la autoridad para poder hasta jalarle las orejitas a sus discípulos. Desde los bebés hasta los adultos, los jóvenes. En la palabra, los niños eran locos con Jesús y dejarlos venir ahí. ¿Por qué? Porque los niños quieren estar con Jesús, tocarlo, estar con Él. O sea que no, Jesús entonces no era, evidentemente, ahí está plasmado en la palabra, no estaba enfocado en una sola cosa. Hay una cosa, ni en una sola o en adultos o en esto o lo otro. Él dedicó tiempo, accesibilidad a todos en cada etapa de su desarrollo. Pero hay que estar consciente de que tu maestro tienes que dejarte formar a Cristo también en ti. O sea, los discípulos tienen que ver que Cristo está siendo formado en ti. Porque si Cristo no está siendo formando en ti en toda tu manera de vivir, enfatizo eso, pues, o sea, no estás formando a Cristo en ellos. O sea, porque que en vano es esa labor. Ellos están aprendiendo por el modelaje. Y tenemos que empezar desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas. Y de verdad, formar a Cristo en ellos es con tu vida. Tu vida. La Biblia lo dice, somos cartas abiertas. Así es. Así es que tú eres el que vas a estar enseñando y formando a Cristo en ellos. Tú. Y entonces, hablamos del trato personal, de hacerse accesible, de dedicar tiempo, pero empezar por ti. Uh-huh. Pero evidentemente hay un desarrollo y unas etapas de desarrollo. Entonces, doctora Niurka, ¿por qué los maestros de educación cristiana, después de haber hecho, ¿verdad?, su reflexión con su propia vida y cómo hacerse accesible a sus discípulos, qué tiene que tener en cuenta en cuanto al desarrollo humano y sus etapas? Pues precisamente eso.
que el desarrollo humano va por etapas. Por etapas. Y que no se aprende de la misma manera cuando tú tienes 1 año, 2 años, que cuando tú tienes 7. Que no puedes meterlos a todos sin partir las edades en un salón y pretender enseñarle, porque vas a tener algunos que aprendieron mucho y otros que no aprendieron nada. Entonces tienes que empezar a separar las etapas y a entender cuál es la edad en la que vas a dar la clase, cómo vas a impartir la clase. Un ejemplo, tenemos los niños preescolares, que son los niños de 3 años en adelante, ¿no? ¿Qué característica tiene un niño de 3 años? La primera, que está en constante movimiento, pero no está en constante movimiento porque tiene déficit de atención con hiperactividad, que puede ser, pero en la mayoría de los casos no es así. Es porque él está descubriendo un mundo nuevo. Tan lindo. Y sobre todo se está descubriendo él. Sí. Y se está descubriendo que tiene balance, que cuando paso por la puerta, puedo pasar por la puerta y no me doy en el área. Entonces está descubriendo todo su alrededor. Pretender que un niño esté sentado 1 hora en una escuela dominical es maltrato. Es maltratarlo porque le estás obligando a algo Si que hay él no chicos es. de esos que son superdotados, viendo este programa ahora, debe estar diciendo, yo quiero llevarme a la doctora Nilka para mi casa. Así que eso aplicado a la educación Aplicado a la cristiana, educación es que tú tienes que aprende. cambiar de actividades. Cuando tú tienes un niño de 3 años y tú quieres enseñarle que Dios es amor, tú tienes que enseñar Dios es amor en 10 minutos cada vez. O sea, 10 minutos, la aprendo, una actividad, cambio de actividad. Hago otra, cambio de actividad, porque si me quedo en una sola actividad, el niño aprendió 10 minutos. Después de ahí los perdiste, los pierdes. Entonces tenemos que aprender que el tiempo en las etapas es muy importante, que las actividades que hacemos con ellos también. Vuelvo a los preescolares. ¿En qué aprenden mucho ellos? Voy a generalizar, pero un niño de preescolares, ponle música, ponle papel grande, dale pinceles, que pinte, que pueda ver el mundo en colores, en vibraciones. ¿Por qué les encanta la tecnología? Porque en la tecnología pueden ver millones de colores en 1 minuto y eso estimula su cerebro y ellos están en ese proceso. Y la competencia es fuerte, doctora, porque, por ejemplo, yo este tema lo he hablado fuera del aire en otras ocasiones con mi amiga Sonia. Pretendemos hablarle de un arca de Noé que parece una bañera, ¿verdad? Una bañera virada al revés o no sé cómo, con unos 2 o 3 animalitos, y eso se queda, esa imagen, y eso no compite ni con los tipos de gráficos e imágenes que tiene la tecnología hoy en día, pero tampoco nos responde a la realidad. Esa arca tenía unas dimensiones reales y fue real, y acomodó tantos y tantos y tantas especies de animales, y entonces parecen... no responden, y entonces los niños hoy en día, yo digo que tienen un chip, ¿verdad? Un dispositivo. Y están expuestos, y como están expuestos a tanta tecnología, lo normal es que ellos aprendan por la tecnología, porque ellos nacieron en un mundo tecnológico. Somos nosotros los que pretendemos. Y hay que hacer ajustes. En las imágenes, por ejemplo. Sí, señor. Y en cómo les enseñamos las imágenes. Y en cómo les enseñamos los conceptos. Hay conceptos que se pueden enseñar en otras edades y no están pequeños porque lo vamos a confundir y no lo vamos a hacer peor lo que queremos que aprendan a lo que realmente queremos que aprendan. Así que tomen en cuenta las edades y tomando en cuenta las edades, tenemos entonces que acomodar nuestra educación a los que ellos pueden aprender en cada etapa. Y Sonia, tú que trabajas mucho con currículos, me estabas mencionando también fuera del aire que la defensa de la fe no es solamente para la gente vieja y grande, que la apologética, la defensa de la fe, se puede trabajar desde el principio. Y tienen unas recomendaciones, y veo aquí que me traiste un libro, que no lo he leído todavía, pero me voy a comprometer a leer, ya que mi amiga lo trajo, del doctor José R. Martínez, que se titula Breves respuestas a grandes preguntas. Y dice que muchos abandonan la fe. ¿Por qué muchos abandonan la fe? ¿Por qué tantos otros ni siquiera consideran la fe cristiana como una opción? Y en muchos casos se debe a que no se les ofrece la respuesta adecuada. En 1 minuto y medio lo retomamos en el próximo segmento. ¿Cómo hacemos eso?
defensa de la fe dentro de la educación cristiana, desde las primeras etapas hasta las últimas. Bueno, primera de Pedro 3:15 dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y hay muchas preguntas y desafíos que nuestros niños y nuestros jóvenes están teniendo ahora. Le preguntan, ¿dónde está Dios? Dios existe. Jesucristo resucitó de verdad. Porque yo no escucho la voz de Dios. Exacto, preguntas que son genuinas, Y no son nuevas, son preguntas de siempre. Y una de las cosas es darle el espacio, que tengan el espacio para hacerlas, para preguntar, que no se sientan cohibidos, que no les regañemos, porque ¿cómo vas a preguntar tú de dónde salió Dios? No, déjalo que pregunte y tómalo como una oportunidad para hablarle de quién es Dios, de dónde salió, porque posiblemente tú tienes las mismas preguntas, lo que pasa es que no te atreves a hacerlas. No nos hemos sentado a articularlas. Pero entonces, José, mi marido, José Martínez, el doctor José Martínez, el que pueden conseguir el libro en Amazon, creó este libro para tratar de contestar esas preguntas con breves respuestas y que los jóvenes y aún niños no se sientan cohibidos por no leerlo porque lo ve muy grueso, para que se sienta llamado a leerlo y buscar esas respuestas que tienen. Entonces los padres pueden ayudarse también a leer el libro para entonces encontrar las respuestas cuando los niños le hacen estas preguntas tan fuertes sí, que a veces uno se queda pegado a la pared de las preguntas que a veces hacen los niños. Así que en cada etapa tú puedes adaptar esas preguntas y hacer unos ajustes. Y adaptar y ajustar las respuestas. Okay. El tiempo está volando, mi hermano. En el próximo segmento, que es de cierre, nos vamos entonces a enfocar en algunas herramientas, ¿verdad? Y los vamos a dejar con un poquito de gustito porque queremos que nos acompañen el 27 de agosto en la iglesia Cantacumba de Calley, La mano que mece la cuna. Van a estar las doctoras allí en una sección de preguntas y respuestas para ustedes. Así que no se retire, volvemos al cierre de la educación cristiana que responde a los retos de este tiempo, de hoy. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/apostolwandarolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. Hoy ya en el cierre del tema la educación cristiana que responde a los retos de hoy. Y aquí con las amigas doctora Maldonado y doctora Olmos. ¿En qué área estamos dando tumbos en la educación cristiana? ¿Qué nos está dando tanto trabajo? Ustedes que visitan no solamente congregaciones en Puerto Rico, sino en Latinoamérica. ¿Qué nos está dando trabajo? Mira, hace tiempo que yo me estoy haciendo esa pregunta, la misma pregunta, y te voy a tratar de responder a tu reflexión. Mira, yo creo que nosotros no estamos enseñando a nuestros discípulos a pensar. No le estamos dando herramientas para que piensen. Le estamos dando todo tan digerido que lo que hacen es memorizar. Y no piensa. Mira, el otro día yo hice una pregunta. O sea, la memorización es un must, o sea, tiene que estar, pero no es lo único. No, tenemos que enseñarlos a pensar y enseñarles a responder a las preguntas ¿por qué? ¿Por qué? Los nenitos de 2 años, mami, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces llevarlos a la Biblia y que miren la Biblia, no importa que esté en la tecnología, pero que miren la Biblia. Se nos ha olvidado mirar la Biblia y abrir la Biblia en el capítulo tal, en el versículo tal, y llevarlos a mirar la Biblia y que ellos descubran ellos mismos las respuestas. Le estamos dando todo digerido. Aún le estamos dando todo digerido en la cuestión del servicio, todo se lo estamos haciendo. A mí me dejaron desde que yo me convertí a servir al Señor, pero nosotros en las iglesias estamos dándole todo hecho y todo diversión. Hacemos un recital
tal de Navidad y le damos todo hecho al niño. Y entonces vamos a tanto número de ensayos. Y entonces la parte moral a veces se nos va de las manos porque, volviendo a las preguntas y que piensen, a veces no saben qué fue lo que hizo mal. Entonces tenemos que llevarlo a la reflexión de que si hizo algo mal, no es castigarlo nada más, es hacerle la pregunta, ¿qué hiciste mal? Llevarlo a la pregunta, ¿por qué eso está mal? Y llevarlo a la pregunta para el cambio de actitud y de valores. La próxima vez, ¿cómo lo puedes hacer bien? ¿Cómo tú puedes hacer bien eso? Entonces tenemos que ayudarnos no solamente a regañarlo, enfadarnos, a decirle, eso está mal. No, ayúdalo a por qué está mal. Bueno, el principio del proverbio, con misericordia y verdad, se aleja el hombre del joven del pecado. A veces nos vamos mucha misericordia, poca verdad, mucha verdad, poca misericordia. Es difícil, ¿verdad, doctora? Pero estrategias, entonces, ¿qué hago? Lo primero, como padres, y yo sé que lo que voy a decir tal vez entre en una utopía, pero es el ideal de lo que deberíamos hacer, es establecer una rutina diaria con nuestros hijos para el aprendizaje. Y eso quiere decir que tiene que ser a la misma hora, tienen que estar los mismos componentes de la familia y tiene que ser algo que yo premeditadamente hago, ya sea el desayuno, la comida, la cena, un momento antes de irse a dormir, pero es importante que haya una rutina familiar. ¿Por qué? Porque los niños aprenden por la repetición diaria, eso en principio, pero aprenden cuando ven el ejemplo del que me está diciendo que lo repita, lo está repitiendo conmigo. Y tercero, porque aprenden a través de la alegría y el disfrute. El aprendizaje no debe ser una cosa que me sea, la Biblia dice que los aburrida. Mandamientos del Señor No son cargas. No son cargas. Entonces el aprendizaje de quién es Cristo en mi vida no debe ser una carga, no tiene que ser una cosa que me lleven al matadero, tiene que ser un espacio en la familia de disfrute, de que ese momento en el hogar sea un momento de alegría. No es que vamos a estar brincando con globos, pero que yo me vea cómodo y feliz en esa de lucha estar. por la supervivencia sabemos que los trabajos, estamos en crisis económica, los trabajos son pocos, las demandas son muchas, el tiempo es poco. Apenas hay un sector significativo de familias que apenas pueden ir el domingo a la iglesia, por lo tanto, la educación en el hogar cada vez se hace más y más importante. Yo como mamá, mire, una de las estrategias que usé y todavía uso, uno de los salones de escuela bíblica míos más activos es mi auto. Ah, sí, el mío también era. En el camino a la escuela y de regreso de la escuela aprovecho oportunidades de los temas que ellos traen. Yo con la orejita parada hablo son dos mis hijos y ellos están conversando y ahí cacho yo, esto pasó. Y entonces empezamos, ya que estamos en la congestión del tránsito, vamos a volverla. Sí. Yo la volví en una escuelita bíblica en es ruedas. aprovechar todos los espacios que tengan. Y una buena estrategia en el aprendizaje es la lectura. La lectura desde que son bebés. Aprendamos a leerle a nuestros hijos para que ellos al final aprendan a leer, pero a leer, como decía la doctora Sonia, a leer comprensiva y críticamente. No es que yo me coja la Biblia y del Génesis al Apocalipsis me la aprenda, es que ¿por qué la Biblia existe? ¿Para qué la Biblia existe? ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia que yo encuentro respuestas doctora, para mi vida? Eso seguramente está aquí en el libro del doctor Martínez, de breves respuestas y grandes preguntas. Muchos adultos no sabemos la historia de la Biblia y la pertinencia de esos rudimentos. Y eso, ¿verdad? Y como último yo le pondría, y es porque, bueno, aquí no me puedo desvestir de mi psicología, es el área emocional. Nosotros tenemos muchos adultos que tienen una profundidad bíblica maravillosa, pero una inteligencia emocional que no pasa de segundo grado.
Pero- doctora, y ese concepto, perdón que le interrumpa, es que se me viene a la mente el famoso concepto del niño interior, que lo trabajan secularmente y se trabaja en la iglesia. ¿Tiene que ver algo con eso? Sí, aunque a mí no me gusta esto de llamarlo No. el niño interior, Ah. porque Sí, yo pero creo que es... Lo usé porque es muy común para que sí. usted nos aclare. Pero la inteligencia emocional no es otra cosa que aprender desde nuestra niñez a cómo reaccionar a los eventos, cómo se tiene que reaccionar. Una cosa muy común cuando uno va a un funeral, no estés triste, Él está con el Señor. Se te acaba de morir tu mamá. ¿Cómo no vas a estar triste? O sí, yo sé que está con el Señor y que Él está en el descanso eterno y que está mejor que yo, sí, pero yo tengo derecho a expresar mis sentimientos, a expresar que yo estoy triste, a llorar. O sea, ese espacio me lo dio Jesucristo. Jesús lloró, el texto más corto de la Biblia, Juan 11:35, porque sintió tristeza. Entonces, nosotros Y tenemos... llorar con los que lloran, reír Y con los que ríen. ríen. ¿Y qué dice Eclesiastés? Hay tiempo para todo, hay tiempo para estar alegres, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, pero hay tiempo para la seriedad. Dios nos da el espacio para que nuestras emociones se liberen. ¿Y por qué coartamos a nuestros niños a que no sientan? ¿Por qué coartamos a nuestros niños a decirle, ahora no llores, si está triste, que llore? Si tiene algún sentimiento de rabia, que le exprese. Si tiene algún sentimiento con Dios, que está molesto con Dios, porque tenemos niños que están molestos con Dios, porque su concepto de Dios es el que le hemos enseñado a veces erróneamente, deje que exprese su molestia. O a veces se lo hemos enseñado, ¿verdad? A lo mejor de nuestras posibilidades bíblicamente, pero comparte con unos pares, con unas familias, amistades que no necesariamente, aún siendo de la misma congregación, doctora, no están en la misma sintonía, porque mis hijos me traen situaciones Sí. y ellos son expertos en las comparativas. Sí. Sí, sí, porque su vida es comparar. Su vida es comparar lo que ven en la casa con lo que ven en el la otro otra casa. Y por lo general la otra casa siempre es más maravillosa, pero... Sí, siempre el patio es más verde al sí, otro lado. sí. Claribel, Entonces, entonces nosotros, una cosa que se nos ha escapado un poquito es también enseñarles a ser ciudadanos del cielo. Bueno, lo mencioné en algún momento, estando viviendo aquí. Me encanta el modelo de Landa Cove, el modelo de transformación social, porque nos desafía a usar la Biblia preparando al niño y dándole herramientas y formándolo para que sea un ciudadano aquí, viva sí, aquí. porque son principios universales. Y sea un cristiano. Por el hecho de ser seres humanos. No, sea un cristiano donde quiera que esté. No importa que esté en la política, en los artes, doctora, donde quiera. El ordenamiento legal, las constituciones de los países, no se las inventaron ni los griegos, ni los romanos, ni Sale de la Biblia. Salen de la Biblia. De hecho, usted visita el Tribunal Supremo de Estados Unidos con todas sus barbaridades que han hecho últimamente, pero eso aparte, está la figura de Moisés en una de las esculturas allí, ¿verdad? Con el decálogo. Se nos ha volado el tiempo. ¿Qué otro tema ha dado tumbos y le tenemos que, como decimos en Puerto Rico, meter mollero, meter mano, trabajar con eso? Y yo creo que hemos dado tumbos también, sembrar el propósito en el corazón del niño. ¿Para qué él está aquí? Contestar esa pregunta filosófica que nos hacemos tanto. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el origen? propósito? ¿De dónde tú te saliste? Y yo le tengo que decir algo. Hace ya 10 años o 12, que el Sistema de Educación de Puerto Rico sacó un material de educación sexual que se llamaba Quiero Saber. Y tenía un disco, un CD. Y cuando pusimos el CD, le decía al niño, tú viniste al mundo para tener relaciones sexuales. Ay, Dios. Sí, yo creo que un reto que tenemos como iglesia es enseñarle a nuestros niños la sexualidad correctamente. Como si fuéramos nada más conejitos. No, Conste, sí. somos pro vida, Sí, ya. que nos dé el Sí. Señor los hijos que nos quiere dar y nosotros en nuestra prudencia ¿verdad? Y las posibilidades que tenemos, estamos en cuidado. libertad de ver cómo planificamos nuestras familias siempre y cuando sea cultura pro vida. Pero eso a nosotros nos creó la cara. Pero un poco ahí vuelvo a la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros, al igual que hemos dejado la educación cristiana a la iglesia, hemos dejado la educación moral de nuestros hijos al Departamento de Educación. Y si nosotros les cedemos el control de eso, pues ellos se lo han tomado.
Y es porque nosotros no hemos empoderado de nuestra responsabilidad desde que la educación moral de valores y de su sexualidad me toca a mí como padre. Yo soy el que voy a dar cuenta por ese niño, no es el Departamento de Educación. Cuando el Señor me llame a su presencia y me diga, yo te lo entregué como herencia que tú hiciste con él, es a mí a la que me toca dar cuenta por lo que hice y lo que no hice. Entonces, la sexualidad es tan parte de mí como el hecho de respirar. El Señor la puso allí, no les tengan miedo. Si podemos enseñarles matemáticas a los niños, que no hay cosa más difícil en esta vida que eso, ¿por qué no podemos enseñarles una sexualidad que corresponde a lo que es el fundamento bíblico? Es básico. Así es. Y ya en el cierre, hermanos, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Estas dos damas son parte del panel interdisciplinario del evento educativo gratuito La mano que mece la cuna, la batalla por nuestros hijos. Van a estar ahí con el favor de Dios, cooperando con nosotros, contestando sus preguntas de educación cristiana, de desarrollo del niño, del aspecto legal y las acciones que tenemos que tomar frente al Departamento de Educación y sus desafíos. Y esto va a ser el sábado 27 de agosto, 9 de la mañana, en la iglesia Catacumba de Calley, del pastor Nando y Jessica Steidel, este matrimonio hermoso que nos ha bendecido con recibirnos allí. La mano que mece la cuna, la batalla por nuestros hijos, gratuito, pero se tiene que registrar. Nos tiene que dejar una idea de cuánto vamos a recibir en mujeresporpuertorico@gmail.com. Diga, quiero ir a su evento educativo del sábado 27 de agosto de 2016, mujeresporpuertorico@gmail.com. Y también se puede registrar por número de un mensaje de texto al 787-406-5263. 787-406-5263. La mano que mece la cuna. No queremos que otras manos mezan la cuna mental, espiritual y en los cuerpitos de los chicos y de nuestros jóvenes. Herramientas para que los mismos chicos rechacen las enseñanzas peligrosas. Hermanas, ha sido un privilegio. Gracias. Esto fue la punta del témpano, ¿verdad? Del iceberg. Esto es más amplio y más profundo, lo sabemos, pero esperamos en el Señor que usted ya no se quede en la reflexión y se mueva hacia la acción, que tenemos que hacer ajustes para una educación cristiana que responda a los retos de este tiempo. Ha sido un privilegio servirles desde esta mesa de alerta cristiana. Los esperamos en una próxima edición. Dios bendiga a Puerto Rico, Dios bendiga a las Américas.